en esta computadora. Muy bien. Figura, Florencia, figura que está grabando. ¿Grabando? ¿Sí? Sí. Muy Y bien. se ve el PowerPoint. Se ve el Perfecto. PowerPoint que está en duración de ciclo de vida, ¿sí? Sí. Excelente. Bueno, es la última diapositiva que vimos. Yo voy a dejar de compartir la imagen, que me quede solamente la pantalla. Habíamos visto el otro día un poquito desde una gramínea las características propias de la duración de vida y cómo cumple el ciclo a lo largo de los años, ¿no es cierto? Dependiendo si es una anual a la que llamamos otoño-invierno primaveral, o una estival y se trate de ciclos desplazados, ¿no es cierto?, iniciando la actividad en otoño y culminando en primavera-verano. Para la invernal, para la estival, lo hace 2 estaciones, entre comillas, posteriormente, iniciando en la primavera, con el aumento de la temperatura, como condición tal vez más importante para determinar la duración y el ciclo de vida de cada especie en general. Mientras que en la invernal, entonces, perenne inicia su ciclo si él lo hace a partir de una determinada población a través de semillas, lo hace con la semilla, crece, se desarrolla, comienza su etapa reproductiva, y a diferencia de las anuales, que prácticamente la planta completa muere, en las perennes invernales, tanto estivales como invernales, en las perennes digo bien, la característica se da en que cada macollo sí que florece, es un macollo por su individualidad propia, ese macollo muere, pero continúa la vida otros macollos que tienen su origen justamente en esos macollos iniciales, tanto en las perennes invernales como en las estivales. Una característica diferencial importante tal vez como para hacernos y no seguir el ciclo a una planta y reconocer cuando se trata de anuales o perennes, tal vez sería en que las anuales y las cultivadas, lógicamente que todas, hablemos de arroz, cebada, trigo, centeno, una de las características más importantes es que eh, prácticamente todos los macollos producen, ¿no es cierto?, una vara floral, entonces entran en etapa reproductiva, mientras que en las perennes, tanto invernales como estivales, eso no ocurre de esa manera. Siempre hay macollos que no alcanzan a fructificar. A ver, me permiten. Traten chicos cuando ingresen de silenciar sus micrófonos. Yo lo puedo hacer desde acá, pero si cada uno cuando ingresa silencia el micrófono, entonces una persona esperando, ahí está, bien. Vamos a otra partecita del tema entonces, que es la consecuencia del manejo de la pastura y la consecuencia de otros factores benéficos o adversos. En general, cuando tenemos un lote destinado al pastoreo, que es lo que ocurre ahí arriba, una interacción animal y factor vegetal o pastura que va a ser consumida en mayor o menor grado, lo que sea, pero la cuestión pasa ahí porque en ese pastoreo, ese lote, ese sector, como lo querramos llamar, esa chacra, ese potrero,
la delimitación de ese ambiente, que podrá ser de mayor o menor tamaño, lo veremos. Hay dos formas más características en toda nuestra región de trabajo para que el animal vaya en búsqueda de su alimento, que es el pastoreo continuo o el pastoreo intermitente. Y a partir de ahí comienzan las cuestiones que nos llevan a tener respuestas en el animal y en la pastura. Una de las características más comunes en nuestra zona, lamentablemente, es esto que señalo acá, el sobrepastoreo. ¿Qué significa sobrepastoreo? Es decir, es permitir el consumo de la oferta forrajera que vaya un poco más allá de lo que el potrero o el sistema, en ese caso acotado a ese potrero, a ese campo, puede brindar. Eso lleva a la presencia de tapices medio ralos, a veces uniformes y con achique, digamos, de especies presentes, lo cual sabemos que cuanto más reducimos la variabilidad, menor es después la resiliencia, y por lo tanto la estabilidad se hace más difícil. Vamos a ir viendo un poquito más adelante entonces eso. La consecuencia de otros factores benéficos o adversos, la quema, por ejemplo, sin control, en combinación con el pastoreo continuo, es una de las... por eso digo, la quema sin controles. No digo que la quema tenga un efecto benéfico o perjudicial de por sí, dependiendo de las condiciones. Podrán llevar la cuestión, junto con el pastoreo continuo, a la pérdida de las especies más útiles, a veces, que son las más palatables y las más nutritivas. Y lógicamente, cuando una especie no ocupa el espacio, lo ocupa otro. Y si es predominante en la región, van a ser aquellas que le permiten el menor daño en el sistema de pastoreo, en el proceso de pastoreo, digamos, y por lo tanto van a ir creciendo las menos palatables y las menos nutritivas. Por eso la idea es diseñar acciones que permitan un manejo tecnológico que estabilice el sistema, es lo que llamamos siempre hacerlo sustentable, es decir, lo que a lo largo de los años sería algo así como lo más cercano a que todos los años en mayor o menor medida sea productivo y que mantenga las especies de mayor interés para la alimentación del ganado. Eso se traduce en la mejor respuesta animal, por supuesto. Bueno, las necesidades y los ciclos de producción del pasto en nuestra región y las necesidades de racionamiento. Habíamos visto ya esta figura que si marcamos acá en este eje los meses, diciembre, junio, enero, y acá la cantidad producida, la función que podemos encontrar a lo largo del tiempo es esto, una gran producción en los meses de mayor temperatura, asociado por supuesto siempre con las mayores precipitaciones también, y este otro que se correspondería, esto para los pastos de ciclo estival y para los pastos de ciclo invernal, la cuestión sería esto, digo bien, porque no existe desde el punto de vista natural, por eso trazamos con una cruz esto de que naturalmente estos ciclos de pasto invernal en nuestra región no existen, o existen muy vagamente, con algunas muy pocas especies que no son significativas prácticamente en los sistemas productivos, por eso las acciones que tenemos que incentivar desde la investigación es trabajar un poco en el tema de este ciclo acá, de este ciclo que nos da el déficit, ya sea promoviendo el uso de especies que aporten en el ciclo invernal buena cantidad de forraje, por ser especies
otoño, invierno, primavera, o bien especies que sean estivales, pero que tengan la menor latencia posible, es decir, que si son perennes, por ejemplo, tengan la posibilidad de tener respuestas en producción eh, fabricando biomasa en condiciones de menor temperatura y a veces menor humedad también, pero ofreciendo, digamos, cosas de achicar un poco, ofreciendo forraje a los efectos de achicar este déficit que tenemos acá. Ahora, marcamos exceso y déficit porque acá deberíamos tener una línea de utilización de este forraje producido que la vamos a ver un poquito en este gráfico. Acá vamos a marcar en estas barras las lluvias, las barras azules, la lluvia. Luego la línea roja, las temperaturas. Entonces tenemos a lo largo de un ciclo anual desde enero a diciembre, fíjense, una línea de temperatura y una función de precipitaciones también que sigue más o menos el mismo camino. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué pasa con los kilogramos de materia seca por día, como es la productividad, por metro cuadrado, por hectárea, por lo que sea? Bueno, la otra medida es los kilogramos de materia seca por hectárea y por día en un promedio mensual. Y aquí está la otra cuestión, que es decir, cuál es el consumo, cuál es la necesidad de pasto que tenemos para alimentar determinados animales, ya sea en este caso, por ejemplo, un animal que consuma alrededor de 9, entre 8 y 10 kilogramos de materia seca por día. Bueno, acá tenemos, ¿eh? Nos situamos en cualquier porción de la función, acá y tenemos, en este tiempo, tenemos una oferta forrajera interesante, tenemos kilogramos de materia seca promedio por día, tenemos un consumo de bueno, todo lo que está superpuesto significa que hay este equilibrio entre la oferta y lo que se demanda y todo lo que está para arriba, entonces pasaría a ser un exceso. Pero si nos movemos para acá, vemos que en un determinado momento la cantidad de pasto que tenemos, que está representada por estas dos líneas, vemos que va a ser menor que la necesidad de pasto que requerimos para una unidad animal. Entonces estamos ante la presencia de un problema. Tenemos que solucionar dos cosas. Tenemos que solucionar el exceso, porque el exceso es un problema, ¿eh? Si no lo tratamos como tal, y el déficit es un verdadero problema, un poquito más que el otro, porque esto significa que el animal no va a tener suficiente racionamiento como no solo mantenerse, sino aumentar la biomasa animal, que es la pretensión última, ¿no? O el producto final, ¿no? Entonces, en este balance, sí, Hay una pregunta antes de pasar a la siguiente ¿cómo no? diapositiva. A ver, Dice Inge, eso es lo que se busca, por ejemplo, en alfalfa, de implantar una variedad que no tenga periodos de latencia por los cortos periodos de invierno. excelente. Está hecha la pregunta, le sacamos el signo o los signos de pregunta y queda la respuesta. La latencia, digamos que es la respuesta de un vegetal ante condiciones adversas de disminuir a un mínimo sus procesos vitales, cosa de mantenerse, ¿eh? Intentar de que sus tejidos no mueran y que por lo menos estén en algo de actividad, es lo que pretendemos con eso. La latencia puede ser una característica propia de muchas especies, que está presente está presente en la variabilidad natural de las plantas, o hay que tratar de inducirla a través de las combinaciones a veces
de características génicas que nos permitan, de alguna manera, que ese periodo de reposo que tienen las especies perennes sea el mínimo posible. ¿Mm? Está muy bien, muy buena la acotación. Bueno, y en esta figura les decía, acá tenemos dos funciones también. Una es la cantidad de energía necesaria por día, y otro es el periodo anual en el que ocurren ciertos procesos, por ejemplo, en una vaca de cría. ¿Mm? Aquí tenemos la oferta energética y la demanda energética. Esto lo ofrecen los vegetales, el forraje, la demanda es lo que necesita, fíjense en las distintas etapas. Viene un animal necesitando esta necesidad de megacalorías, y la oferta en este tiempo, recordemos que si nos situamos acá, ¿qué tenemos? Esta forma nos encontramos en los meses más fríos en nuestra región, con que esa oferta forrajera disminuye drásticamente. Estoy hablando de condiciones naturales, de campos naturales donde no hay una oferta que pueda levantar este dato del cual no hemos hablado todavía. Entonces estamos con un problema acá. Sin embargo, al llegar a esta etapa, ya la oferta forrajera supera a la demanda de energía necesaria durante el servicio y luego el destete. Razón por la cual, fíjense ustedes, todas estas curvas, algunas las podemos, la que estamos hablando ahora de aplanar curvas y demás, eh, la demanda acá se dispara del animal porque comienza en un periodo de amamantamiento donde la vaca de cría no solamente tiene que mantenerse, sino producir energía suficiente para la crianza del ternero, del cual forma una sola unidad y por lo tanto es considerada, por ejemplo, en un equivalente vaca como un animal que gesta, cría y amamanta un ternero, para lo cual demanda energía. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Estas curvas acá las podemos desplazar hacia adelante o hacia atrás, es decir, moviéndolas hacia acá o moviéndolas acá, dependiendo de las necesidades de la demanda energética esa que podríamos tener. Entonces, fíjense, si nosotros desplazamos esta curva y hacemos que este pico esté en este momento, por ejemplo, nos vamos a encontrar que esa demanda va a ser bastante complicada de satisfacer porque estamos en un periodo en que la oferta forrajera es mínima. Tanto y en cuanto que, si bien no podemos tener entonces demasiada incidencia en aplanar estas curvas, sí lo que podemos tener incidencias en el manejo de cómo ocurren estos procesos de parto, servicio, destete, para que la mayor necesidad de demanda energética caiga en un momento de la mayor posible y posible oferta energética a través de la biomasa vegetal. Entonces, esa es otra tecnología también del estacionamiento del servicio, de la aparición de los momentos en que los terneros en toda nuestra región que hacemos cría deberían de nacer, ¿no es cierto?, para tratar de equilibrar un poco mejor. Después las otras tecnologías, ya hemos hablado, podemos seguir viéndolas después, pero la cuestión está en un poco en seguir esta línea de oferta y demanda y que sean lo más cercanas posible. Entonces, cuando hablamos de racionar los excesos del periodo estival y diferirlo o cosecharlo para el consumo en el periodo crítico, dos de las formas más utilizadas es la enificación, o sea, la deshidratación de la biomasa para conservarla y utilizarla en un periodo, al igual que el ensilaje, que es otra forma de conservación, mediante la utilización de microorganismos y cambios químicos que permitan que esos cambios, esos materiales no entren en putrefacción, sino que queden en un estado
particular de conservación que después pueda ser aprovechado por los animales, por supuesto. Entonces, una de las maneras, decía, es la enificación. Enificar significa poner en condiciones un material para que detener los procesos biológicos y que esa detención de los procesos biológicos, o sea, secarlo, deshidratarlo, acondicionarlo, podamos permitir, digamos, su uso en otro momento en que no está en el campo. Otra de las maneras es el pasto diferido o heno en pie que se llama, es decir, un lote que en vez de ser consumido en estos momentos, donde, o un poco antes, digamos, se deja en la chacra, se deja en el campo, en el lote, para ser consumido después como heno en pie, es decir, en vez de estar arrollado, sigue en pie, pero con la cuestión es que en este caso está dependiendo mucho de las condiciones ambientales, lluvia, por lo tanto humedad, putrefacción. Cuando ingresan los animales, pisoteo, mucho desperdicio. Estamos hablando de condiciones diferentes, si bien el aprovechamiento es el mismo, porque este es material deshidratado y conservado, y este es material deshidratado en el campo directamente. Esto es más barato que esto, pero esto se aprovecha muchísimo menos porque el desperdicio o el índice de cosecha directamente aquí es absolutamente menor a lo que podemos lograr con esto. Bien. Bueno, este es el campo experimental. En este momento está pasando esto. El lote, todo es acá imaginen ustedes la Facultad de Abogacía, la Avenida Armenia, la Ruta 12, y hacia este lado, hacia abajo donde señalo, está el campo experimental de la facultad. Bueno, este es un lote de producción de semilla de pasto cambay, que cuando termina el proceso de producción de semilla utilizamos este lote para producir heno a través de confección de rollos. Ahí se ve al tractor trabajando. Esto es lo que está actualmente hoy. Ya se ve la ruta 12, atrás ven los camiones. Y de este lote, que tiene más o menos alrededor de 15 hectáreas, se estiman sacar unos, estaban en 450 rollos de 350 kilos. Esta es la foto que la tomé, ven, el viernes 19 de junio a las 11:58, y la ubicación desde donde fue tomada la fotografía, es decir, para que se ubiquen, es desde la Avenida Armenia, por el ingreso que está ahí al lote. Bueno, esta es una porción de ese lote central a la izquierda que nos permite tener un forraje de no muy buena calidad, por supuesto, porque ha cumplido prácticamente todo su proceso. No estaba quemado, digo entre comillas, por la helada todavía. Estaba verde, o sea que se deshidrató inmediatamente. Los días fueron fantásticos para este procedimiento, porque no hubo prácticamente humedad, ni rocío, ni poco que pueda deteriorar el material. Bueno, y ahí está. Y con la empresa que lo está realizando, nos deja un porcentaje de esto, y lo demás, por supuesto, ellos lo llevan para su explotación o para la venta. Bueno, este es otro momento también en otra época, siempre que podamos realizar esta actividad. Estas son todas fotografías del campo experimental, ahí donde tenemos la plantación o el sembradío. Aquí estaba un grupo de alumnos, creo que esto es del año 2012, 2013, y esto les quería mostrar, no quería dejar de señalarle. Creo que eran 25 rollos más o menos de 350 kilos, que acá lo ven ustedes reducido a ceniza, y los quería mostrar porque es una de las cuestiones
a considerar cuando hablamos de la conservación, que no se mojen, que tratemos de ponerle una cobertura por su problema de que si bien hace como techo por la forma circular que tiene la superficie, la lluvia perjudica los primeros centímetros, es decir, la humedad y el desarrollo de microorganismos. Lo que muchas veces no pensamos es en esto. Gran pérdida acá, terrible. Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de daño al ambiente, acá se quemaron varias toneladas de alimento directamente, ya sea primario, cuyos animales que lo iban a utilizar iban a realizar la producción secundaria. Bueno, las otras formas que dijimos de tener material conservado. Bueno, y haciendo otro comentario más, ¿qué es lo que pasó acá? No estamos bien seguros, pero esto está enclavado prácticamente en la ciudad. Dicen que habrían visto algunos pibes cazando ahí y tal vez andaban con un encendedor en el bolsillo y se dieron un gusto de armar una gran fogata, o si no, pudo haberse iniciado naturalmente una ignición por tal vez un trabajo no bien hecho por una fermentación que pueda admitir por ahí la temperatura necesaria para que se produzca una autoignición e iniciarse el fuego. No creemos que pueda ser, tampoco lo descartamos totalmente, pero me inclino más por lo otro, a tener cuidado con este tipo de cosas. No se olviden que andan rompiendo silos también, silos bolsas en sectores de la pampa húmeda, así que gente dañina hay por todos lados. Bueno, no silo bolsas, sino silo, digo, de material ensilado en bolsas también, en bolsas pequeñas pueden ser, no necesariamente tiene que ser silos con capacidad como esta, que se alcanza a ver acá que cubre el techo de plástico, un silo común y corriente por fermentación, acá una línea de rollos, esta misma línea de rollos, en bolsas pequeñas también un ensilado que permita el manejo fundamentalmente a veces en sistemas de pequeños productores, son todas desplazamientos de producción de biomasa de un periodo al otro, es decir, donde veíamos que había exceso, ese exceso tenemos que manejarlo, trabajarlo, ensilarlo, tenemos que hacerlo heno, dejarlo en un potrero como heno en pie o diferido que se llama, y ser utilizado posteriormente. Otra de las características propias de achicar un poco esas curvas, bueno, es también la utilización de lo que llamamos estas especies de gramíneas de ciclo anual, tanto estival como invernal, que llamamos comúnmente verdeos. Los dos más utilizados en nuestra zona son el reygras, más hacia la zona húmeda y sur, un poquito más al norte la avena negra, de quien con el ingeniero Acuña han hablado un poco, para el invierno y para el verano. Una de las especies muy utilizadas en la zona central argentina, en la pampa húmeda, es la moa mijo panizo, una especie de setaria anual, que es muy, muy productiva, que tiene mucho trabajo de selección en cuanto a productividad y a calidad, por supuesto. Y después las otras especies muy utilizadas también anuales en nuestra región, que son el sorgo y el maíz, tanto para su utilización como grano, como también la confección de silos para fermentación de planta entera, cosa que vamos a ver cuando veamos reservas forrajeras en la unidad 10. Bueno, entonces, cuando hablamos de interacción entre los animales y el recurso forrajero, esa interacción que se da deviene en que la oferta forrajera, el recurso forrajero, tiene que ser utilizado por los animales. Por lo tanto, va a haber una consecuencia de la defoliación, y llamamos defoliación,
básicamente a la separación de la hoja. En las gramíneas, la mayor parte de las veces la lámina, muchas veces junto con la vaina. También los tallos no lignificados forman parte del bocado completo del animal muchas veces, siempre y cuando pueda ser consumido por ese animal. Entonces, en esa interacción efecto del animal y el corte sobre la planta, los tenemos desde los perjudiciales hasta benéficos. Dentro de los perjudiciales podemos citar el pisoteo y su consecuente daño físico en la misma planta y por supuesto la compactación del suelo. Cuando el animal va en busca del alimento hay un proceso de selectividad, por supuesto, por lo tanto es de esperar que las especies más palatables disminuyan su frecuencia en la población de pastos que están siendo utilizados. La alta concentración de heces y la orina también, a través de la concentración del amonio y por supuesto el sector donde cae la bosta tapa ese pasto, por lo tanto hay todo un proceso ahí nuevo que tiene que ocurrir. Y como cualquier producción extractiva, se retiran muchos nutrientes fundamentalmente si el pasto no es consumido allí. Si se utiliza alguno de estos mecanismos de corte y distribución a corral o a encierro, o heno o silo, por supuesto la extracción es mucho mayor porque la eficiencia en la utilización de ese forraje es mayor y entonces se pierde menos en el campo. El pisoteo, el daño físico que se hace de esas plantas que mueren y entran nuevamente en el ciclo virtuoso de la descomposición y la incorporación como materia orgánica, se da junto con las heces y orina, que son los efectos benéficos, ¿no es cierto?, del proceso de pastoreo, cuando el animal va en búsqueda del recurso forrajero en el lugar mismo donde se origina. Las heces y orinas se estiman que reponen alrededor del 90% de los nutrientes consumidos. Por supuesto que el bocado se estima que es un estimulador del crecimiento por la presencia de la tiamina en la saliva de los vacunos. Y luego la siembra y la distribución espontánea que puede darse a través de este proceso de lo que se conoce comúnmente, y disculpen el término, pero es muy utilizado en el campo, la siembra a culo. Pasan por el tracto digestivo, se produce muchas veces la liberación de sustancias y de tegumentos duros, produciendo una mejora en la calidad para la germinación de la semilla, y bueno, y esa distribución se da a través de las heces. Por eso es que a veces, justamente en el lugar donde los animales depositan las heces, hay la mayor parte, o se encuentra con mayor frecuencia, las especies que ahí crecen, las especies que son utilizadas por los animales, siempre y cuando produzcan semillas, por supuesto, y puedan ser llevadas a ese lugar. La interacción y el efecto de la planta sobre el animal, bueno, una de las condiciones en el forraje disponible o en el forraje que hay en un lote, en un potrero, en una chacra, es la disponibilidad, es decir, que puedan tener fácil acceso los animales. Y ese fácil acceso es muy sencillo, es decir, no todo el forraje producido puede estar disponible fácilmente porque hay malezas, porque hay plantas herbáceas, arbustivas, espinosas que no permiten el acceso fácil de los animales. Entonces no todo el forraje que está creciendo en ese ambiente no está disponible en todos los casos. La otra interacción es la digestibilidad. ¿Cuál es la calidad que tiene ese pasto para convertirse en el producto, es decir, para poder ser digerido y aprovechado? Y dentro de ese producto, digamos, de esos
factores de calidad, básicamente estamos hablando del porcentaje de proteínas que tiene. Y bueno, vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a tocar los temas de receptividad y carga, vamos a hablar de algunos conceptos que lo definen, la forma de presión y de los métodos de pastoreo, digamos, como metodología de trabajo para que el animal consuma directamente en el lugar donde se produce ese forraje. La receptividad vamos a definirla como la capacidad que tiene un potrero de proporcionar una determinada cantidad de forraje expresada en kilogramos de materia seca, cantidad de energía, en kilojoule, en cualquiera de las formas de medir la energía, a los animales que la pastorean en ella, y generalmente para todo, lo más práctico para todos es usar kilogramos de materia seca, o sea, la biomasa retirada a la humedad, y por hectárea como un dato que les decía hoy, por ejemplo, que estaríamos en el campo experimental donde se están realizando los rollos, con una cantidad de forraje producida y aprovechada en los rollos de alrededor de 10 toneladas de materia seca por hectárea. No es toda la cantidad de forraje producida, pero sí es por lo menos la que se pudo cortar, acondicionar y armar el rollo. La carga animal se define como la cantidad de animales que pastorean en una superficie determinada y en un tiempo determinado. Es decir, son dos indicadores acá importantes a tener en cuenta cuando hablamos de una definición como carga animal. Y la forma de expresar también está en equivalente vaca, cabezas por hectárea o kilogramos de animales vivos por hectárea. Lógicamente que ¿cómo que se llama? No me sale la palabra ahora. El indicador que vamos a usar, ya sea el equivalente, cabeza o kilo, no es lo mismo hablar de un equivalente vaca que tiene de alguna forma las tablas que ustedes conocen y que indican las relaciones que pueden haber entre un ternero de 200 kilos que comienza a pastorear y un toro de 700 kilos que está pastoreando, las necesidades de racionamiento por las condiciones propias del estado biológico de ese animal no son las mismas, por lo tanto, muchas veces el kilogramo vivo por hectárea no sería una de las formas de expresión, sino tal vez el equivalente vaca, definido como los requerimientos nutritivos de una vaca que gesta, mamanta y desteta, un ternero de 6 meses, incluyendo los requerimientos del ternero, por supuesto, que empezó a consumir algo de pasto a los 3 meses. Bien. Otro de los conceptos que tal vez es bueno aclarar, que la defoliación es el proceso de remoción, digamos, completa o parcial por parte de los animales en pastoreo o máquinas cosechadoras de la parte superior del tapiz. Recuerdan que habíamos dicho que el tapiz vegetal es toda la planta completa en la parte superior e inferior del nivel del suelo, pero estamos más acostumbrados a hablar del tapiz cuando decimos la parte superior, lo que vemos y se aprovecha. Por lo tanto, esa defoliación, que puede ser por pastoreo o por corte, tiene sus consecuencias en todo lo que vinimos mencionando recién. Si hablamos de que el animal va y lo busca, bueno, tenemos efectos benéficos y perjudiciales. Los benéficos son que, dependiendo del método de pastoreo y el aprovechamiento, el animal es la forma más barata de producir pasto cuando el animal va y busca su alimento. Tenemos que nosotros trabajar en todas las demás condiciones, aguadas, alambradas, manejo, cuidado de que no se lo roben. Bueno, y
la mayor parte de las deyecciones reponen, fíjense, hasta un 90% de este material. Cuando hablamos de la defoliación por corte, significa que estamos cortando este material, por lo tanto tenemos un mejor aprovechamiento del pasto que el que hacen los animales, por lo tanto ese índice de cosecha es mejor. La cuestión es que este pasto ya sea directamente, como es acá, cortado y picado y juntado en un recipiente acoplado y trasladado para que los animales lo consuman directamente en un ambiente de cerramiento, va a ser mucho mejor el aprovechamiento, pero por supuesto estamos llevando mucho más material, mucho más nutrientes del sistema, lo que sí lo estamos haciendo más eficiente, o sea, es toda una cuestión de equilibrar un poco las cosas. Cuando hacemos rollo como acá también decíamos, estamos llevando mucho material. Y vamos a hablar, sí, cuando los animales entonces ahora van a buscar su comida, que es lo que es decir, lo que más ocurre en nuestra región. No por eso tenemos que desestimar nada, pero sí es la forma en que es más barata de producir pasto, como decía hace un rato, que tiene nuestra región de Sudamérica y que permite que Argentina sea muy competitiva, Argentina, Brasil, Paraguay, sean muy competitivos a nivel mundial produciendo carne fundamentalmente de vacuna, de muy buena calidad y competitivamente posicionado como uno de los mejores del mundo. Vamos a hablar de métodos y de sistemas de pastoreo. Entonces, vamos a definir a los métodos de pastoreo como los procedimientos o técnicas de manejo destinadas a lograr un objetivo específico, porque dentro de un sistema pueden ser utilizados uno o más métodos de pastoreo, y el sistema, vamos a mencionarlo, a decir lo que es una combinación específica de animales, plantas, suelo y otros componentes ambientales, y el o los métodos de pastoreo mediante el cual nos lleva a lograr un resultado concreto. Y en este sistema que va a utilizar uno o diferentes métodos de pastoreo, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta son los animales, el número, el tipo, el sexo, la masa, la edad, el método, incluyendo los periodos de uso y de descanso de cada unidad en el sistema, el tipo, cantidad y calidad de los forrajes, los suplementos utilizados, todo ese tipo de cosas. Eso hace al sistema un poco. Lo más común cuando hablemos de tipos de pastoreo son 3 o 4. El pastoreo continuo tiene su definición, el pastoreo rotativo viene de nombre que naturalmente los definen, el pastoreo diferido y el pastoreo cero. Y las variantes que hay dentro de cada uno, bueno, podemos encontrar en cada uno de esos métodos, pero fundamentalmente en el continuo y en el rotativo, los podemos tener de cargas fijas o cargas variables, si puede ser mixto, como mencionábamos ya cuando vimos campo natural, sectores o ambientes productivos o sistemas fundamentalmente de pequeños productores donde la cría de animales mixtos es una de las particularidades que hace a que esos sistemas tengan una mayor estabilidad justamente devenida de esa variabilidad en las especies que crían, por lotes o categoría de animales, es decir, cuando se pastorea, por ejemplo, esto es muy utilizado en los verdeos, utilizando categorías de animales diferentes que se llaman los que hacen punta en el inicio del pastoreo y los de la cola, o también llamados líderes y seguidores. Lógicamente, fíjense que unos consumen primero y otros después. Aquí habría como una utilización de los animales de punta del forraje o la selectividad natural que los animales hacen. Los líderes o los de punta harían
el consumo de la parte de mejor calidad de las plantas, quedando una calidad un poco inferior para los de cola o los seguidores. La variante del tipo secuencial, cuando se pastorea en un día forraje de diferente composición botánica, muy clarito esto, en los sistemas lecheros, por ejemplo, cuando hablábamos de que veíamos, recuerdan, no es conveniente cuando tenemos estas forrajeras que producen el empaste o meteorismo, hacer consumir a la mañana y con hambre, con bastante hambre, a los animales directamente alfalfa, melilotus, que tienen ese efecto de meteorismo porque puede causar ese problema, esa enfermedad. Por lo tanto, debería haber una secuencia inicial primero de el pastoreo en una gramínea que aporte un poco más de fibra al sistema digestivo y luego sí hacer ingresar a los animales al forraje de mayor calidad, en este caso la alfalfa, por ejemplo. Eso puede darse en cualquier ambiente, ¿no? También en un verdeo con muy poca fibra y mucha cantidad de agua, digamos, con bajo contenido de materia seca, también puede causar problemas de digestión. Por lo tanto se puede hacer un pastoreo secuencial, primero de una especie en un potrero, luego introducirlas a otra, donde hay otra oferta forrajera. El pastoreo diferido que decíamos hoy, que es Ingeniero, disculpa. reservar un área para pastorear en la próxima estación, y el mecánico, que es el no pastoreo, sino que es el corte, digamos, y suministro a corral, a través ya sea de la conservación o directamente en el momento del corte y suministro. Si alguien... No, para saber si el meteorismo que usted dice, el timpanismo, no es lo mismo, ¿eh? Timpanismo es lo mismo, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Perfecto. Son sinónimos, ¿sí? Bien. Definiendo un poquito los métodos continuos de pastoreo, el método de pastoreo continuo, el animal está permanentemente en un lote sin descanso, digamos, de ese lote, de mayor o menor tamaño, lo que sea, dependiendo de la carga animal, por supuesto. Y el rotativo implica el uso por lo menos de 2 parcelas del lote, en la que permite, de ahí viene el nombre de rotar, el ganado entre ellas, lo que resulta por lo tanto, en un momento de ocupación de un lote, de esos 2 mínimos, y descanso del otro. Descanso quiere decir que no hay extracción, digamos, de forraje por parte de los animales, y hay una recuperación, entre comillas, de las plantas consumidas, con toda su problemática. Aquí en la foto de abajo es lo más común que solemos ver en nuestros campos del nordeste, acá principalmente Corrientes y Chaco, un poco también en Formosa, no tanto en Misiones, por supuesto, por las características propias de la conformación de los sistemas productivos misioneros, que son en su gran mayoría sistemas de pequeños productores. Y el rotativo, por supuesto, que es tal vez el más eficiente en la utilización, porque como veremos, tiene sus características particulares. Alguna fotografía de estos sistemas. Acá tenemos una avena. Acá también la foto del mismo ambiente. Ven cómo se van consumiendo en lotes muy pequeños, directamente trazados o cercados con alambre eléctrico, y se va utilizando fraccionadamente la oferta forrajera. Acá al fondo queda todavía lo que es posible ser utilizado en otro momento. Diferentes fotografías, en este caso todos son de avena, de un lote de avena acá en el norte de Santa Fe. Ahora sí podemos mirar, hacer para pasar a descansar después en esta tabla que nos habla un poquito de los efectos de diferentes métodos de pastoreo.
en cuanto a a la inversión en capital, la hora de trabajo, la calidad, por ejemplo, la eficiencia, la carga y la producción y la productividad. El signo más indica mayor cantidad de lo que sea. Por ejemplo, si nos situamos en el pastoreo continuo, lógicamente la inversión de capital de un método de pastoreo utilizado continuo en un sector, en un ambiente o directamente todo el sistema productivo, la inversión en capital es menor, las horas de trabajo también, menos mano de obra. Fíjense, la calidad del forraje consumido tiene el mayor número debido a que en estos sistemas de pastoreo continuo los animales consumen lo que ellos prefieren. Lo que ellos prefieren. Entonces la preferencia de un determinado, de una determinada especie en un campo natural depende de lo que el animal busque para consumir, digamos. Entonces siempre el mejor la calidad. La eficiencia, por supuesto, es mínima, al igual que la hora de trabajo. La carga aceptada también es menor y, lógicamente, la producción por hectárea también se hace menor. Cuando ya avanzamos hacia una forma un poco más, que tenga más inversión de capital, horas de trabajo, es decir, esta inversión de capital implica que se necesitan más elementos, alambrado eléctrico, más tiempo de trabajo, más horas, hora de mano de obra. La calidad del forraje consumido ya disminuye un poco porque estamos de alguna manera obligando, entre comillas, a los animales a consumir un poco más y tenemos la carga aceptada adecuada, ¿no es cierto? Y por lo tanto se interpreta que podemos tener una carga mayor porque se están consumiendo algunas especies que acá en el sistema continuo no serían consumidas siempre y cuando los animales tengan la posibilidad de elegir libremente qué consumir. La producción aumenta un poquito yendo hacia los otros valores, los otros datos, digamos, de esta tabla, que son el pastoreo en franja y el mecánico. Ya también en la inversión en capital es un poco mayor cantidad de mano de obra, porque esto es un trabajo diario que se realiza, la calidad del forraje disminuye un poco. Es decir, no lo tomemos como algo lineal a esto, ni mucho menos, ¿no? Pero sí la eficiencia general del sistema se hace mayor, aumentamos la carga, por lo tanto aumentamos la producción para terminar en el mecánico, en el cual hacemos lo más eficiente, no digo lo más barato, por lo menos digo lo más eficiente en la utilización del recurso, que es que acá la inversión en capital es bastante mayor, se necesitan ya maquinaria, mano de obra, la calidad del forraje, por supuesto ahí va todo, si trabajamos, es decir, si se trata de la misma pastura, comparamos esto y esto, por supuesto acá estamos conservando y suministrando todo lo que venga, el animal lo consumirá después, porque se lo suministramos picado, todo lo que sea, pero tenemos que saber que no es la misma calidad que lo que el animal fue a buscar. La eficiencia acá se hace mayor, la carga, por supuesto, por unidad de superficie aumenta y por lo tanto debemos esperar que la producción por hectárea sea mayor. Si no estamos acá en estos datos, si no manejamos estos datos, estamos en un problema, porque si vamos a manejarnos con productividad de 2 signos positivos y vamos a trabajar en pastoreo de tipo franja, ¿no es cierto? Estamos evidentemente de alguna manera no trabajando con algunos componentes del sistema como para tener una productividad baja, utilizando recursos de inversión, de capital, de trabajo, digamos, mayor para producir algo que podríamos hacerlo directamente con menor inversión y menor mano de obra. Disculpe, ingeniero, Sí. el pastoreo en franja, ¿cómo sería? ¿Sería algo como el rotacional, además? Sería como el rotacional, pero la franja es
es como el nombre lo indica, una franja que se va determinando día a día y que uno puede hacer variar en tamaño, en superficie, dependiendo de la necesidad, porque, a ver, convengamos en que ni la oferta forrajera de un lote es constante porque hay crecimiento diario y acumulación, ni la demanda forrajera es la misma, porque los animales crecen de a minuto, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, como son esos dos valores muy variables, el técnico, el productor, el peón, la persona que está encargado de eso, tiene que ir estimando la necesidad de racionamiento para el manejo diario, entonces se arman esas franjas y es ahí donde se utilizan muchas veces eso que hablábamos hoy de los líderes y los seguidores. ¿Eh? Se liberan primero para el consumo a los animales líderes para que hagan un avance inicial consumiéndolo de mejor calidad. Por lo tanto, eso se traduce, por supuesto, en mejor conversión de forraje en carne. Entonces, es un sistema bastante eficiente que permite obtener una productividad un poquito mayor, digamos. Ahí es interesante la ganancia de cada animal y la suma total de la ganancia de cada animal, la ganancia de peso que tenemos por unidad de superficie. ¿Mm? Bueno, si les parece, vamos a hacer, son las 9, mi reloj marca las 9:05, vamos a hacer 7 minutos de descanso, por favor. Renovamos la yerba y seguimos. ¿Eh? ¿Estamos? Florencia. Perfecto, profe. ¿No hay preguntas? Si hay preguntas, cualquier cosa, paro un ratito la grabación. Detengo, Bien. recordámela, por favor, para retomarlo después. Perfecto. Bueno, muy bien, ¿seguimos? Seguimos avanzando entonces. ¿Hay alguna pregunta, Florencia, alguna consideración? No, profe, por el momento no. Ya van a aparecer. Las discusiones son lindas cuando se... Eugenio Guerra, ¿está por ahí, Eugenio Guerra? No recuerdo si estuvo en la lista o no. Bueno, ya aparecerá si es que está. Bien, vamos a avanzar entonces un poquito más allá del tema, viendo un poco qué pasa cuando estamos en el sistema, ¿no es cierto? Como todo disturbio que se produce, ¿no es cierto?, con el pastoreo, se desencadenan, decimos, una serie de procesos en el animal y en el ecosistema, es decir, qué es lo que ocurre un poco, situándonos acá en el crecimiento herbáceo, en el centro de esto. La captación de la energía es el meollo de la cuestión, y más allá de la pérdida energética por evapotranspiración, por esto, lo otro, lo que más se utiliza de ese crecimiento herbáceo obtenido por los recursos del clima y del suelo es la senescencia propia de muchas partes de ese vegetal y después el forraje consumido. Ese forraje consumido es el que va a brindar la energía necesaria, llamémosle de esa manera, para realizar el producto final animal a través de la conversión, ¿no es cierto?, de la producción primaria en secundaria, a través de los procesos digestibles y la acumulación de esos nutrientes y la transformación en tejido animal, de origen animal. Pero luego tenemos las excreciones que forman parte junto con el material senescente de la materia orgánica y que a través de esa descomposición
esos recursos retornan, ¿no es cierto?, a los recursos naturales, o valga la redundancia, y el círculo se hace virtuoso en ese sentido, excepto, ¿qué cosa? Excepto la producción animal. Cuanto más eficiente hagamos todo el desempeño de cada una de las actividades de este sistema, y cuando ese disturbio lo manejemos lo mejor posible, tendremos un producto animal que es el que nos brinda los recursos económicos para reinvertir en el sistema, para vivir, digo yo, vacacionar, comprarnos material sanitizante, barbijos, bueno, todo lo que sea necesario. De acá sale, de acá. Hay que producir, por lo tanto, alimentos, hay que negociar, hay que tener recursos para todos los demás, todas las demás cosas que hay que hacer en la vida. ¿Cómo son las eficiencias de los sistemas pastoriles en general? Según Hodgson, el proceso de producción de forraje, de utilización del forraje y de la conversión en producto animal tiene un cociente de energía que en el primer caso la producción de forraje es el cociente entre la cantidad de masa vegetal producida y la radiación interceptada. Fíjense, ¿cuál es el rango de eficiencia? Se estima que de la cantidad de radiación que llega a la Tierra, que es interceptada y utilizada por los vegetales, está en alrededor de solamente, fíjense bien lo que digo, entre el 2 y el 4%. Luego tenemos ese forraje producido, tiene que ser consumido. Es decir, entonces, por lo tanto, el forraje consumido, el cociente entre en el numerador, el consumido y el producido, varía entre un 40 y un 80%. Es decir, el 40% o a veces menos cuando hacemos cualquier desastre en la utilización forrajera por el animal en el campo. Puse a grabar nuevamente, Florencia, sí, ¿eh? Sí. Sí, profe, se está grabando. Tenemos una eficiencia de consumo que varía entre el 40 y el 80%. El 80%, el 90% por ahí, nos situamos cuando hacemos pastoreo muy rotativo y manejando todos las variables posibles, o más nos acercamos todavía por ahí cuando hacemos pastoreo mecánico para hacer heno, para hacer silos. Los valores máximos en el rango de eficiencia están cuando hacemos pastoreo mecánico. Lógicamente requiere más uso de energía también, por lo tanto mayor costo. Y finalmente la conversión en producto animal, es decir, qué cantidad, qué conversión tenemos de producto animal, va a ser el cociente entre el forraje consumido y la biomasa animal producida, que varía entre alrededor del 7 y el 15%. Si hacemos el cociente de esto, por esto, bueno, estos valores se nos van muy para abajo y vemos que cuánto es lo que podemos trabajar todavía en mejorar, fíjense, un 0,5, un 1% de estos procesos, lo que se desencadenaría después en esa cascada que viene, ¿no es cierto?, para hacer mejorada la utilización del forraje y la conversión en producto animal. Es decir, de lo que el animal consume, dependiendo fundamentalmente de qué, de la calidad de ese material, dado por 2 o 3 de los parámetros más comunes, que son la digestibilidad, que es cuánto de ese forraje se destruye en el tracto digestivo, se liberan los nutrientes y son aprovechados, ¿no es cierto? La cantidad de ese forraje consumido va a depender mucho de esa digestibilidad, porque si un animal requiere determinada cantidad de energía y si lo consigue con 8 kilos de materia seca, a esa cantidad X de energía.
pero que resulta que con otro forraje a esa misma X cantidad la consigue con 12 kilos, quiere decir que está consumiendo 4 kilos más de esa cantidad de forraje necesaria para producir esa X cantidad de energía que requiere para mantenerse y aumentar de kilos. Pero esos 4 kilos más implican mayor gasto de energía también del animal para conseguirlo a través de la caminata, para tomarlo en el bocado, ingerirlo, destruirlo. Bueno, es todo un proceso que tiene su importancia. Sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes en la conversión en producto del animal del forraje consumido es la calidad de ese forraje, expresado a través de el grado de digestibilidad. Por eso cuando hablamos de un forraje que disminuye mucho su calidad, no es a veces porque disminuya la concentración en el total de determinadas sustancias, como la proteína, sino muchas veces es la particularidad de que pueda ser liberada esa mucha o poca proteína del lugar donde está interceptado, que es en la célula. Hay que destruir la célula para poder utilizar esa energía bajo forma de proteína que trae. Bien, entonces, dicho esto, Fontana Rosa y alguien de Canjiano, creo que lo tomé a decir, se pregunta ahí el Inodoro Pereira, este famoso gaucho argentino que tenía como amigo un perro, un mate y un loro a patria, dice, ¿cuánto consume? Es decir, la pregunta que tenemos que decirnos de un animal es ¿cuánto consume y de qué calidad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos siempre para determinar, por saber, mejor dicho, de que el consumo explica más del 70% de la variación de la producción individual. Hay otros factores como la sanidad, como el gasto energético que necesita hacer el animal para consumir, para llegar a ese 70% de la variación en la producción a través del consumo. Bueno, y los demás factores, la cercanía o la lejanía del agua, el suministro de agua, es decir, todos los factores que ya fuimos hablando. Y cuando manejamos bien la cosa, significa que estamos hablando de que el consumo que va a hacer el animal está íntimamente relacionado con la presión de pastoreo que señalamos en un sistema productivo no instantáneo, sino a lo largo del tiempo como el mayor factor de peso relativo sobre la producción animal dentro de las estrategias de manejo que los productores tienen que tener. Para lograr un uso sustentable de los ecosistemas pastoriles, los herbívoros deberían consumir solo una porción de la productividad primaria neta aérea, es decir, la parte superior del tapiz, y deben consumir solo una porción. ¿Para qué? Para que esa porción que es consumida y ese remanente vuelva, ¿no es cierto?, a través del proceso común de la acumulación de tejidos, vuelva a tener forraje disponible para un nuevo momento, que estará más o cercano en el tiempo para ser ingresados los animales a ese pastoreo, dependiendo de la especie, de las condiciones ambientales, del manejo, por supuesto, y todo lo demás. Entonces, la presión de pastoreo, ¿qué es un poco la presión? Lo que definimos como presión o intensidad de pastoreo, que es controlada, fíjense, por el número y tipo de animales por hectárea, lo que llamamos carga animal, determinado por el método de pastoreo, que es la ubicación temporal y espacial de los animales en el potrero. Entonces, la presión de pastoreo o intensidad de pastoreo implica ajustar la carga, el método y el crecimiento vegetal, que son los tres factores más importantes que me van a dar la particularidad de cómo se tiene que pastorear eso, con qué carga animal adecuada, con qué método y cómo es el crecimiento vegetal durante y posteriormente al proceso cuando están los animales haciendo ese proceso.
es difícil de lograr en la práctica porque, fíjense, es como decía el director técnico Basile, creo que era, cuando entraban los jugadores a la cancha, cuando él dirigió a la selección nacional, les decía, bueno, vos te pones acá en este sector de la cancha, vos acá, jugás acá, dice, pero claro, se movía la pelota y todos se movían de lugar y se desordenaba. Podríamos decir que acá pasa algo similar, en el sentido de que nosotros tenemos una determinada carga animal utilizando un determinado método de pastoreo y crecimiento vegetal, pero las condiciones ambientales y naturales hacen que en ningún momento, ni a las 8 de la mañana, la carga animal va a ser la misma, a lo mejor va a ser el mismo número de animales, pero no en la cantidad que consumen unos y otros, porque hubo un aumento, aunque mínimo, del peso de los animales, por lo tanto van a requerir mayor energía para el mantenimiento de ese peso, y aunque es mínimo, a lo largo del tiempo vamos viendo que se hace mayor. El crecimiento del forraje también, o está detenido o se detuvo y se murió porque hubo helada, o hay condiciones ambientales como temperatura y humedad muy adecuadas para un crecimiento vigoroso. Bueno, todas esas condiciones son las que hora a hora, día a día, hay que ir mirando para poder hacer menos difícil esta tarea de conjugar al máximo el crecimiento de la pradera, llamémosle, del tapiz, con los altos porcentajes de cosecha, o sea, de pastoreo del animal, y la mejor conversión, porque le estamos suministrando el mejor forraje a los animales, por eso es que, digamos, ellos convierten la mejor, dejando de lado en que la calidad genética estamos trabajando con la mejor, dejando de lado que la sanidad animal es de la mejor, dejando de lado que el bienestar animal es la mejor, dejando de lado que el suministro de la otra parte de la alimentación, que es el agua, está adecuada, está siendo suministrada adecuadamente, poco lugar espacio para caminar los animales y conseguir ese recurso, el ambiente donde está, que sea un lugar agradable, no que esté en pleno sol. En nuestro norte es la sombra, ya lo hemos dicho, y me voy a cansar de decirlo, es una condición absolutamente necesaria para la cría y el desarrollo de la ganadería en nuestra región. Y la utilización entonces sustentable del recurso forrajero nos lleva a trabajar un poquito con estas famosas curvas de Mott, donde tenemos, a ver que miremos acá un poquito, que tenemos la producción por animal relativa, es decir, la producción individual por animal es el valor que traza esta curva acá, digamos, esta función. La producción de cantidad de carne, lana, leche, lo que sea por hectárea, es decir, del conjunto de animales que integran, ya no la producción por animal. Luego acá tenemos la carga animal relativa, o sea, definida como la cantidad de kilos de equivalente vaca por unidad de superficie y por un tiempo determinado. Y la producción relativa, ¿dónde está mi anteojo? La producción por hectárea relativa. Bueno, ¿qué pasa si nos movemos en la variable X? Si estos valores son constantes, lo que tenemos que hacer variar es esto. Entonces, nos situamos en un punto determinado, en 0,6, por ejemplo. Vamos a tomar lo que está acá marcado. 0,6, el trazo de esta línea cruza o corta a las dos funciones de producción por animal y producción por hectárea. Si trazamos acá, tenemos una producción por hectárea, relativa de 0,6 y una producción por animal de alrededor de 1,1. Si nos desplazamos desde este punto acá,
quiere decir que la carga animal relativa se está haciendo menor, por lo tanto estamos en presencia de un pastoreo, de un subpastoreo mayor. O sea, tenemos un exceso de forraje bastante importante. Por lo tanto, la disminución por hectárea se hace mayor, pero fíjense, el animal, por lo que dijimos hoy, tiene una mayor disponibilidad para seleccionar qué es lo que quiere y necesita comer para su mejor utilización y transformación en carne y leche. Bueno, venimos acá, aunque si bien aumenta un poquito, es mínimo. Es decir, llegamos al pico máximo de producción individual por animal. Pero estamos en presencia de una forraje, no de un forraje, sino de una producción primaria de diferentes calidades, porque no las malezas ahí adentro también, donde hay una subutilización. Entonces vamos a ¿qué hacer? Movernos desde el 0,6 al 0,8. En este caso tenemos acá, por ejemplo, vemos que el diferencial con el punto anterior ya es un poco más importante, de 0,1, 0,1,5. Aumenta la producción por hectárea, es decir, porque sigue aumentando la curva, sigue aumentando esta línea, y se comienza ya a producir una disminución un poquito más marcada de la producción por animal, porque aquí estamos permitiendo una competencia por el recurso forrajero un poquito más grande, entonces los animales es una de las condiciones que veíamos en la clase pasada, que los animales tienen que competir entre sí ya por tratar de conseguir el mejor recurso forrajero. Cuando nos alejamos de este punto y aumentamos la carga, nos vamos a un valor C, por ejemplo, acá, donde, fíjense, la producción por hectárea ya se hizo máxima, llegó a su punto máxima de un valor 1. Estos son todos valores relativos, esto no es kilos ni leche por hectárea ni nada, simplemente valores relativos para tener una idea de cómo se mueven esos valores en función de desplazar esta variable para un lado o para el otro. Cuando estamos llevando hacia un sobrepastoreo, ¿qué tenemos? Se produce una disminución de la producción individual del animal, sigue aumentando con respecto al punto anterior la producción por hectárea, se hace máxima acá, y luego, fíjense, desde un punto a partir de acá, desde este punto justamente donde se hace, la curva toma nuevamente una dirección negativa, la curva de producción, porque la curva por animal ya lo hizo antes, esa pendiente es mucho mayor, y bueno, cuando estamos llegando a estos valores, estamos haciendo un sobrepastoreo, estamos destruyendo el sistema, el poco forraje que hay da para una producción por animal ínfima, una producción por hectárea también en franca disminución, y cuando llegamos a que la producción de biomasa se hizo nula porque pastoreamos todo, acá se acabó todo. Se terminó el sistema acá en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre suelen decir nuestros antiguos que hay en el medio, suelen decir, está la verdad. Y si no, fíjense, entre 0,8 y 0,12 está prácticamente el valor 1, el valor óptimo que dice dónde la producción por animal se resiente un poquito, disminuye, pero no a valores que no sean perjudiciales para el animal, porque aumentan todos un poco más. Ingeniero, disculpe. Sí. Hay un alumno en sala de espera, dice que no puede ingresar. A ver, ya acabo de darle ingreso recién a alguien más, no sé quién habrá sido, no recuerdo, pero está. Bueno, Ahora ya no gracias. queda nadie. Dale, gracias. Gracias, disculpe. No, por favor. Entonces, estas curvas explican rápidamente cómo manejando la carga se puede obtener un nivel máximo individual o un nivel máximo por unidad de superficie y cómo podemos destruir el sistema. Así de simple.
Así que bueno, todo el texto lo tienen ahí, lo van a tener para poder leerlo con más detenimiento. Bueno, es en esta caja, que es un profesor de forraje de la Universidad de Buenos Aires, también el ingeniero Rodolfo Gorucio, que trabaja en el tema, es el profesor de forraje de la cátedra, el profesor de la cátedra, y trabaja en investigación en temas forrajeros en ambientes semiáridos patagónicos, bueno, con toda su característica. Armó una caja, dice, de cómo lograr un uso sustentable de los sistemas, de los ecosistemas pastoriles de herbívoros, subrayando lo que decíamos hoy, que los herbívoros deben consumir solo una porción de la productividad primaria neta aérea, conocida comúnmente en la geografía como el índice de cosecha, que es lo que nos da los kilos de material consumido sobre los kilos de material producido. Bueno, está disponible ahí para que lo puedan ver, pero vamos a avanzar porque si no... No sin hacer algunas consideraciones con respecto a los métodos de pastoreo un poquito. Hay un investigador que, el ingeniero Acuña, se los mencionó ya con datos de algunas especies forrajeras que él impulsó y desarrolló en la región subhúmeda del Chaco paraguayo, y habla un poco del pastoreo rotativo intensivo, haciéndose preguntas. Y en una publicación técnica que hizo, mencionaba que varios productores, vendedores de alambrado eléctrico y hasta algunos docentes universitarios, y acá yo le pondría alumnos universitarios, afirmamos que con un sistema de pastoreo rotativo intensivo, un productor puede duplicar y hasta triplicar la producción por hectárea. Dice, ¿qué demuestran pruebas hechas en el Chaco paraguayo y qué se dice en la literatura científica internacional al respecto? Él menciona que aparte de las condiciones edafoclimáticas y la adaptación de los pastos al estrés ambiental, la carga animal es el factor más influyente en la condición de una pastura. Es decir, está hablando del efecto del animal, no es que no le importe, por supuesto, el efecto de la pastura sobre el animal, sino en este momento el efecto más importante del animal sobre la pastura, que es la carga animal. Por lo que él cree y afirma que el método de pastoreo es de menor importancia. Y como método de pastoreo, los dos más importantes que vimos son el método de pastoreo continuo y el método de pastoreo intermitente, o rotacional, llamémosle. Teniendo en cuenta dos cosas. Si hablamos de que hay alambrados y bebederos distribuidos razonablemente para asegurar una buena distribución de los animales en el pastoreo y un descanso periódico, él propone, sobre todo en la época lluviosa, puede ser muy útil esto, porque en ese caso va a hacer un poco de fuerza lo que él menciona, de que en el sobrepastoreo tenemos mucha pérdida de especies valiosas. El lugar que no ocupan esas especies lo van a ocupar las malezas, hay mayor compactación de suelo, aumenta la exposición a los déficits hídricos y aumenta la erosión por la presencia de suelo desnudo, etc. Y en el subpastoreo, es decir, eso que veíamos en la curva de Mott también, es un problema. De mayor o menor magnitud, no importa, es un problema, porque aumentan las malezas, baja el área de pastoreo efectiva, por lo tanto, y eso se da más frecuentemente en potreros grandes. Lo que es evidente que el manejo de la carga animal es una cuestión compleja, por lo tanto, es decir, la determinación o la estimación de la carga óptima con los datos que podemos tener
a partir de lo que vimos en el recorrido de la asignatura, por ejemplo, estimar la productividad forrajera de un lote, de un potrero, de un sistema productivo en total, digamos, qué método de pastoreo aplicamos a un ambiente, al otro, etcétera, etcétera. Deja las claras que para cada situación de un establecimiento es particular y muchas veces para cada ambiente dentro de un establecimiento se hace diferente. Imaginemos en toda nuestra región norte, tanto húmeda como subhúmeda, las diferencias de ambiente que tenemos en pocos metros, ni hablar de kilómetros, ¿no? Entonces, vamos a aplicar un único método en un sistema productivo y decir, vamos a trabajar con pastoreo rotativo intensivo en un pajonal donde el manejo, por ejemplo, del alambrado eléctrico en un pajonal que tiene 1,5 metros y la descarga eléctrica a través del vegetal de ese recurso, digamos, no se puede hacer con algo de eficiencia. Bueno, es muy difícil trabajar de esa manera. En un ambiente de loma, limpio, que nosotros podamos hacer alguna forrajera como estos verdeos anuales, por ejemplo, ahí sí se hace más sencillo. Pero la cuestión acá es optimizar la producción y hacerla de la manera más sustentable, porque recordemos la otra parte. Mayor eficiencia implica mayor utilización de recursos técnicos que cuestan plata. La presencia de un técnico que determine las cosas es un recurso que el productor tiene en los recursos económicos que tenga que utilizar en los elementos necesarios para optimizar la utilización de ese forraje, alambrado eléctrico, mano de obra, herramientas y máquinas, utilización de energía, fertilizaciones posteriores, bueno, todo lo que sea. Y todo está en relación a qué? Está en relación al costo de cada elemento. Los costos también que tengan cada uno determinan a veces que hagamos una actividad u otra, o una combinación de ellas, en un sistema productivo. El manejo fundamental, digamos, del pastoreo en el sistema pastoril es lo que el animal va y consume, que es a lo que llamamos pastoreo. Y decimos acá, lo más exitoso del sistema debe ser siempre promover el consumo del pasto verde en pie a nivel del rodeo para cumplir los objetivos del sistema, que es maximizar la ganancia. Y aquí la clave es, y fíjense bien, digo, promover el consumo de pasto verde, porque siempre en el pasto verde es la mejor calidad que tiene el recurso forrajero. Una vez que ya lo transformamos en heno o en el mismo silo o lo dejamos como heno en pie para ser consumido, siempre hay una disminución en mayor o menor medida de la calidad. La mayor calidad es cuando el animal va a pastorear a buscar el pasto y el de mejor calidad. Entonces el buen nivel del control del forraje es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, controlar la cantidad de forraje disponible para los animales, que es lo que se llama oferta forrajera, y la cantidad de ese forraje dejado después del pastoreo, el remanente, y eso lo ejercemos a través del método de pastoreo. Y la característica morfológica y fisiológica de las especies hacen que requieran distintas frecuencias e intensidades, que son los de defoliación, para lograr la máxima producción. Y esto, el ingeniero Acuña también voy a remarcar esto un poquito, porque es lo que importa y muchísimo en el manejo, en las decisiones empresarias, en las decisiones de empresas grandes, medianas, pequeñas, sistemas productivos de pequeños productores, porque el hábito de crecimiento y qué rol juega de las plantas que utilizamos como forrajeras, la consideración del manejo del pastoreo,
la frecuencia y la intensidad definida básicamente como la altura de pastoreo son las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la utilización. Por ejemplo, si hablamos de la parte morfofisiológica, ¿cómo es la capacidad de rebrote de los cultivos forrajeros? Considerando qué reservas tienen para tener mayor o menor capacidad de rebrote, cómo están los meristemas ubicados. Por el meristema simplemente los meristemas que van a dar origen a la inflorescencia o van a dar origen a nuevos macollos, que en las gramíneas y en la brotación de las ramas laterales en las otras plantas es fundamental, y el área foliar remanente, que es un valor del esquema morfofisiológico de la planta necesario para que se produzca ese rebrote y se mantenga en el sistema. Entonces, tenemos por ejemplo, una especie de forrajera rastrera que llamamos como esta, una semi-rastrera como esta que puede ser, esto es Paspalum notatum, ¿ven? Esto es Grama rhodes, o podría bien ser también Brachiaria brisanta, alguna de las especies, y esto es Setaria fascelata o Pasto camba, otra especie, Paspalum atratum. U otro grupo de especies que la vamos a clasificar de acuerdo a que sean Setaria fascelata, Paspalum notatum, Panicum coloratum, por ejemplo, pertenecen a un grupo a la que llamamos cespitosa, es decir, de crecimiento bien erecto. Los nuevos macollos son a partir de rizomitas muy cortos, apretados, que como se ve acá muy claramente en esta fotografía de Setaria fascelata. Luego tenemos las semirrastreras, que de alguna manera tienen una forma inicial de crecimiento en mata, pero que después, a través del desarrollo generalmente de estolones y rizomas, pero más que todo en estas especies indicadas acá como Chloris y las brachiarias, tienen estolones que al mejor estilo pasto estrella también, en los nudos de esos tallos rastreros, emiten nuevas raíces y un nuevo macollo a partir de ahí de su yema axilar. Y luego tenemos las rastreras como Digitaria decumben, Acróceras, Axonopus catarinensis, la mayoría de las especies de Sonopus, y muchos de ellos de Paspalum, por ejemplo, en este caso Paspalum notatum, que veíamos en la foto. Ponemos las tres nuevamente, las del grupo A, que son bien cespitosas, erectas, macollos apretados. B, una cuestión intermedia, con las que forman el grupo C, como el pasto horqueta, que tiene rizomas y estolones, tienen yemas axilares muy cercanas al suelo, difíciles de ser alcanzadas por los animales, fundamentalmente vacunos, diferentes de la situación en ovinos caprinos y los mismos equinos. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia de pastoreo y la intensidad de foliación? Nuevamente, bueno, si aumenta la frecuencia de pastoreo en este sentido de izquierda a derecha, es lo mismo que la intensidad, la frecuencia de pastoreo va a tener un punto determinado para las especies cespitosas apretadas que forman mata. Va a ser intermedia para las especies estas que tienen esta forma de mata y con estolones que cubren un poco más el suelo, como puede ser, por ejemplo, brachiaria. Acá tenemos un lote de brachiaria brisanta en un sistema silvopastoril, o en el pasto horqueta, en la foto que les mencionaba hoy, donde los animales prácticamente, pues la intensidad de foliación es mucho mayor y la frecuencia de pastoreo también es mucho mayor, por lo tanto, el remanente forrajero acá va a ser mayor, el remanente va a disminuir acá y acá va a ser. ¿Pero qué nos permite? Como la frecuencia de pastoreo es mayor acá, a lo largo del tiempo podemos pastorear más o menos la misma cantidad, pero con una intensidad bastante mayor en las especies cuya intensidad de foliación
permitan hacerlo más frecuentemente. Las que menos frecuentemente tienen que ser pastoreadas son las cespitosas, en este sentido un poco más las que tienen esa condición de ser con algo cespitosas en una mata, pero con estolones o rizomas fundamentalmente, que producen crecimiento de nuevas matas ahí y que van cubriendo el suelo más rápidamente, con menor frecuencia e intensidad, perdón, con un poquito de mayor de frecuencia e intensidad en relación a las otras, y esta acá. Por lo tanto, el remanente forrajero va a ser el necesario para que quede esto, por ejemplo, a modo de ejemplo. Esto nunca debería ser pastoreado más allá de 25 centímetros de altura, es decir, todo lo que sea de acá para arriba, pastoreado directamente por animales o por pastoreo mecánico, es decir, cortado, y si queremos que tenga un muy buen rebrote, tendremos que dejar un remanente foliar para que se renueve la actividad de crecimiento a partir de las reservas de la planta y del mismo proceso fotosintético inicial que se va a producir por ese remanente foliar que permitimos con un buen manejo. Acá disminuye, digamos, el remanente porque aumenta un poquito la intensidad de esa defoliación y acá se hace más intensa y más frecuente. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Esto es Pasto Cambá, en el norte de Santa Fe. Diferentes en un mismo potrero, diferentes tipos de utilización. Bueno, fíjense bien acá, esto estaba potrerado. Esto era recién consumido por los animales. Esto era un mes de abril, una fotografía tomada en el mes de abril, con buena calidad forrajera todavía. Fíjense esto acá, una de las causas, uno de los problemas del daño en la pastura, porque la persona que estaba encargada de retirar los animales y se venía una lluvia no alcanzó a hacerlo a tiempo. Bueno, fíjense el pisoteo y el daño que se produjo en el lote, en esa pequeña parcela, digamos, no siendo, por ejemplo, no haciendo un trabajo de pastoreo adecuado, como en este caso, donde se consumió una determinada cantidad de la oferta forrajera, del tapiz superior, y se dejó un remanente necesario para que en el corto periodo que quedaba, todavía fíjense que estamos bastante abrigados acá, ahí está el ingeniero Acuña, el ingeniero Cuarín, que era de la cátedra de genética antes, el ingeniero Alex Sili, y el señor, no recuerdo el apellido ahora, que era el dueño del campo. Estábamos de visita porque estaba llevando adelante un experimento con nuestros pastos. Bueno, ¿para qué tenemos que producir carne? Siempre digo para esto. Tenemos que ver estas cosas, fiesta patronal de un paraje en el norte de Santa Fe, cercano ahí, bastante cercano al lugar donde era. Esto es en Mispagos, donde yo nací, ahí en la colonia de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, también. No era fiesta patronal, pero era una reunión importante de amigos. Parece que éramos bastante. Bueno, y siendo ya las 10 menos 5, les dejo estos otros conceptos de los reciclajes de los elementos biogenéticos, como ese circuito virtuoso que veíamos hoy, que todo lo que, cuando el animal va en busca del forraje, tenemos heces y orina, remanentes de forraje que se producen en la descomposición, hay animales muertos, microorganismos, por lo tanto en esta dinámica de los ecosistemas pastoriles fluyen y circulan nutrientes y fluye energía, decimos, por lo tanto hay que favorecer de que todo lo que pueda quedar en el sistema y que se extraiga estrictamente lo necesario que permita darnos ese diferencial de recurso económico importante para vivir y sobrevivir, y que tengamos que utilizar lo mínimo posible
recursos energéticos extra y que hagamos eficiente esa producción, por supuesto, va a estar un poco en el sentido de política ambiental productiva que cada uno tenga y a la que cada uno puede estar aferrado en mayor o menor medida, pero no nos olvidemos lo que decía hoy don Albert Glatze, que no hay que prenderse mucho a las cosas que están hechas y dichas ya y que se constituyen en verdad. Él demostró que no necesariamente en el Chaco paraguayo y en determinados sistemas productivos de esa región, la utilización del método de pastoreo continuo tenía diferencias significativas con el método de pastoreo rotativo, lo cual implica siempre mayor utilización de energía, mayor utilización de mano de obra, lo cual puede ser importante o no, depende. Pero todo este tipo de cosas, por supuesto, son necesarias a la hora de tener en cuenta. Bueno, esta fotografía es interesante. Acá en la provincia de Formosa hay una estancia que utiliza la renovación por métodos químicos para el mejoramiento del tapiz, haciendo rejuvenecimiento, que se llama, por aplicación de herbicida de amplio espectro en un determinado sector de un potrero. Acá lo vemos, por ejemplo, esto fue del año anterior. Hay claros importantes donde no es utilizado, como en este caso, la paja boa, Paspalum, intermedium, que era lo que abundaba y ocupaba la mayor parte del espacio. Entonces, este método de alguna manera disminuye la frecuencia de esa especie y permite, a través de la entrada de luz y del sol, de la luz solar y mejor utilización del agua, de otras forrajeras de mucha calidad, de mayor calidad, que son las que hablábamos siempre, estas especies de la intermata. Bueno, les dejo entonces la última parte en la grabación de la clase, al igual que el PDF de la unidad 8, para terminar diciendo que, en resumen, no podemos hacer que llueva, dice un técnico bonaerense. Es decir, hasta ahora no hemos logrado, más allá de la utilización de ciertas técnicas muy acotadas, que llueva en algún lugar, y a un costo muy alto todavía. No podemos hacer que llueva, pero sí podemos ofrecer algunas alternativas técnicas para enfrentar situaciones derivadas de la alta variabilidad de nuestro subtrópico. Es lo que decíamos al inicio de la actividad de nuestra cátedra, que si hay algo que tenemos de nuestro subtrópico y trópico húmedo y subhúmedo, lo más constante que hay acá es la alta variabilidad. Cada productor, en cada sector del campo, cada técnico asesor tiene que evaluar las alternativas posibles para mejorar. Si es necesario trabajar con un sistema productivo que utilice varios métodos de pastoreo porque aumenta no solamente la productividad, sino la utilización de mano de obra, entonces es un círculo virtuoso donde hay más gente que trabaja. Entonces, estamos en ese círculo virtuoso dando empleo y brindando recursos económicos a más gente que lo necesita, y que lógicamente en ese círculo virtuoso no deja de ser importante para el pequeño ambiente donde uno vive, la comunidad, la región, y después finalmente todo lo demás. Así que, bueno,
si hay alguna consulta, si no, a ver cómo hago para acá salvo. Y estamos sí ahora en condiciones, Florencia, si me indicas cómo hacerlo, era para Sí. pasarte. Capaz convenga con la grabación primero. Primero corto la grabación. Bien. Detener la grabación.